A principios de febrero de 1989, un hombre se subió a su coche en su ciudad natal, Rotorua, y condujo hasta Auckland, Nueva Zelanda. El viaje de Rotorua a Auckland duró 3 horas, lo cual es normal. Al llegar a su destino, fue recibido con vítores, tristeza, felicidad, ansiedad y todo tipo de emociones positivas por parte de la gente que lo saludó. Incluso la policía fue a verlo. Estaba confundido con su nueva fama. Preguntó a qué se debía todo ese alboroto, y fue entonces cuando le dijeron que llevaba 10 días desaparecido. ¿Cómo un viaje de 3 horas se convirtió en uno de 10 días? Esta era la pregunta que solo Alec Neuwald podía responder. El único problema era que Alec no tenía ni idea de dónde había estado ni cómo había estado desaparecido durante 10 días. Cuando sus familiares, preocupados, le preguntaron dónde había estado, no pudo dar una respuesta clara. Para colmo, empezó a sufrir terribles dolores de cabeza, cansancio y dificultad para concentrarse. Esto empezaba a ser la norma para Alec hasta que empezó a recordar. Poco a poco, y finalmente, recordó lo sucedido. Su revelación impactó no solo a su familia, sino al mundo entero. Resulta que Alec fue abducido por extraterrestres. Un minuto estaba conduciendo y al siguiente no se veía el coche por ningún lado, y no sentía que tuviera cuerpo. Ahí es donde entra en juego la idea de la muerte. Me sentí como si me hubieran pasado por un tamiz. Creo que lo mencioné en el libro. Sentí como si me hubieran separado todas las partes sólidas, y allí estaba yo, en una especie de entidad brillante o fantasmal, flotando sin tocar el suelo, y sin paredes de ningún tipo a mi alrededor, en un espacio enorme. Solo había, a lo lejos, entidades fantasmales. Esa fue una entrevista donde describió su abducción. Alec inicialmente pensó que estaba muerto, y era su espíritu el que iba de este mundo al siguiente. Entonces aparecieron varias criaturas de aspecto extraño frente a él. Al principio, pensó que eran fantasmas, pero se veían tan extraños que la idea de fantasmas no le parecía plausible. Las criaturas parecían muy delgadas, de estatura promedio, y tenían cabezas grandes y ojos muy estrechos. Comparadas con las de los humanos, sus rostros eran más grandes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que eran extraterrestres. Así es como se ven. Aunque no dijeron nada, Alec pudo sentirlos en su cabeza al instante, como si le hablaran telepáticamente. «Bienvenido», dijo. «Soy el guardián designado de esta sección. Cualquier cosa que creas que puedas necesitar para que tu estancia con nosotros sea más agradable, pídela y haré todo lo posible por proporcionártela. El traje que te han dado te permitirá entendernos y nosotros a ti». Eso fue lo que le dijo uno de los extraterrestres. El extraterrestre le aseguró que no detendría a Alec si quería irse, pero esperaba que se quedara porque estaban dispuestos a compartir tanto conocimiento sobre, bueno, todo para guiarnos. Después de este encuentro, lo llevaron a su ciudad, que Alec describió en su libro como tan ordenada y grande que no podía imaginar sus límites. Sí, escribió un libro sobre su experiencia titulado Coevolución, una aventura interplanetaria. Una búsqueda rápida en Google y verás dónde puedes comprar el libro y leer más sobre su aventura y experiencia. La descripción de Alec de la ciudad alienígena hacía que el edificio en la Tierra pareciera pequeño en comparación. Puede que haya ciudades más grandes en la Tierra, pero de donde yo vengo, este lugar se consideraría grande, muy grande. Se extendía en ambas direcciones, siguiendo la costa fuera de mi línea de visión. Parecía haber solo una delgada franja de tierra que no era costa ni desierto, y la ciudad estaba encajada en ella. Lo último que realmente me impactó fue la falta de edificios altos, salvo alguna que otra torre, y el predominio de pequeñas formas circulares entre algunas construcciones piramidales más grandes. Parecían estar hechos de un material similar al vidrio tintado o al plástico semitransparente. Desde mi posición estratégica, no podía distinguir bien la cima de estos edificios, pero más tarde descubrí que estaban coronados por una torre en espiral o un sistema de antenas. La altura de la torre añadía aproximadamente un 25% a la altura total del edificio. Cada edificio, a su vez, estaba coronado por lo que solo puedo describir como una gran bombilla. En su libro, Alec dibujó el edificio que vio. Hablaba incansablemente sobre la arquitectura de los edificios que veía,
incluso describiendo la casa y la habitación en la que se alojaba, y quedó atónito por su belleza. Pero el turismo no fue la razón principal de su abducción. Fue para que los extraterrestres le transmitieran conocimientos, para que, a su vez, él los transmitiera a otros. Según los extraterrestres, la historia de la Tierra tiene muchas historias que nunca se han contado. Gran parte de esta información sobre la verdadera historia de la Tierra está ahora cuidadosamente custodiada por un pequeño grupo de sectas ocultas que impiden activamente que esta información llegue al público. Al leer esa parte, no mentiría. Me pareció lógico. Hay muchas cosas sobre nuestro universo que solo unos pocos conocen, y el público simplemente tiene que rellenar los huecos lo mejor que puede. Sin embargo, estas sectas no siempre fueron secretas cuando recibieron esta información. El plan original era compartir esta información antigua con todos, pero supongo que los planes cambiaron. El extraterrestre habló de dos especies de la raza humana, el Homo sapiens y el Cromañón. Al parecer, tanto el Homo sapiens como la especie precursora del Cromañón fueron creados por humanos. Hace unos 70.000 años, se ensamblaron las últimas piezas del rompecabezas del Cromañón. El Cromañón no fue el primer humanoide que vivió en la Tierra, pero sí fue el primero diseñado para ser un receptor o contenedor para que un segundo ser incorpóreo pudiera vivir con él y experimentar la fisicalidad a través de la forma sólida externa de su anfitrión. ¿Sabes que casi todas las religiones de la Tierra creen que el cuerpo es diferente del espíritu o el alma? El cristianismo cree en salvar el alma y no dejar que la carne o el cuerpo dicten tu vida. Lo mismo aplica al Islam, y es por eso que algunos descarriados lo tergiversan para incitar a la gente a cometer atentados suicidas, porque creen que sus almas serán redimidas y que este cuerpo no es más que un contenedor. Nuestra vida real comienza después del fin del mundo, así que esta no es nuestra vida real. Este mundo es un paraíso para los paganos y un infierno para los musulmanes. Solo necesitamos ser pacientes, que es casi lo mismo que los extraterrestres le decían a Alec. Después del Cromañón, crearon una nueva especie que podía recordar todo lo que les había sido reservado y usarlo en cualquier momento en el futuro. Es decir, sus capacidades mentales ya estaban completamente desarrolladas y no necesitaban más mejoras ni cambios evolutivos en ese momento. Todo el conocimiento que necesitaría esta raza, hasta su siguiente paso evolutivo, ya estaba presente en el planeta y bajo la custodia de los fideicomisarios. Alec cree que son los Homo sapiens. La única extraterrestre que reveló la mayor parte de esta información fue una extraterrestre llamada Shena. Le contó a Alec cómo algunos de los suyos llegaron a la Tierra, cómo otros se quedaron y otros se fueron. Incluso las pirámides son legados antiguos que dejaron algunos de sus antepasados para ayudarnos a despertar cuando sea el momento adecuado. Habla de lo especial y hermosa que es la Tierra, y por eso hay muchas fuerzas externas que la desean para sus propios fines. En ese momento, leyendo el libro, no dejaba de ver a Darkseid de DC Comics o a Loki de los Vengadores de Marvel. Algo fascinante que compartió y que me mantuvo pensando fue sobre una fuerza oscura que llegó a la Tierra. La fuerza oscura quería la Tierra para sí misma y la obtuvo. Por lo tanto, según Shena, la fuerza oscura todavía está entre nosotros. Después de que esta fuerza conquistara su planeta, se dio cuenta de que tendría una lucha continua por ustedes. No somos como ustedes ahora. Ibas bien encaminado hacia la iluminación con una base espiritual muy sólida. De hecho, eras casi tan fuerte como esta fuerza misma. Tuvo que engañarte para dominarte, y mientras estabas caído, alteró tu vida, tu propia estructura, tu ADN, de hecho. Te paralizó, te atrofia y te hizo retroceder miles de años. Te convirtió en lo que eres hoy, que es solo una parte de la grandeza que puedes alcanzar, pues aún no te has recuperado del todo. Y si esa fuerza se sale con la suya, tú nunca lo harás. Esa fuerza es conocida por la mayoría como la fuerza de la oscuridad, pues es, de hecho, enemiga de la iluminación. Está en el aire que respiras y en todas partes a tu alrededor. Se ha alineado con el planeta y contigo. Ahora bien, al leer esta parte, no pude evitar volver a encontrar similitudes entre diferentes culturas que hablaban de lo avanzados que eran los humanos en el pasado. Pero la guerra, la codicia, la lujuria y el corazón oscuro de los hombres nos hicieron perder demasiado. La Biblia habla de una raza de humanos que era superior a todo hasta el incidente de la manzana. Y esta extraterrestre simplemente repitió su propia versión.
Intercambiaron muchas historias alucinantes. Habló de una base submarina donde ella y su gente viven en la Tierra, y también de cómo está en contacto con personas poderosas, compartiendo conocimiento con ellas para que éste lo comparta con el resto de la humanidad. Pero consideraron que la población no estaba preparada para el mensaje. Si usualmente no creo nada de estas historias, al menos creo firmemente en esta. De nuevo, hay muchas narrativas intrigantes con supuestas pruebas y hechos que te hacen cuestionar muchas cosas. No puedo cubrirlas todas, porque haría este video mucho más largo de lo que debería, pero puedes conseguir el libro y leerlo. Finalmente, después de los fascinantes encuentros, las lecciones de historia, las visitas turísticas efímeras y los viajes en una nave espacial, sí, le dieron un paseo en una nave espacial, y también largas charlas sobre sexo. Sí, también se habló de eso. Lo enviaron de vuelta a la Tierra, al mismo lugar donde estaba antes de la abducción. Esto explicaría por qué sentía que el tiempo nunca pasaba porque estaba en el mismo coche. Pero en realidad, acababa de pasar 10 días en un planeta alienígena. Cuando Alec publicó un pequeño fragmento de esta información, lo que le sucedió después fue digno de una película de suspenso. No había palabras para describir lo que le sucedió después. La policía, el SIS, los científicos, la CIA, todos querían saber sobre esos extraterrestres de los que Alec hablaba. Y no lo pedían amablemente. Empezó a notar cosas. Lo estaban siguiendo. El mismo coche que nunca había visto estaba de repente aparcado al final de su calle, a solo 2 casas de él. Decidió mudarse a un nuevo lugar y entorno, pero seguía siendo seguido. Cuando ya no pudieron seguirlo, decidieron contactarlo y hacerle preguntas. En una ocasión, lo acusaron débilmente de nazi solo porque la ascendencia de su padre se remontaba a Alemania, aunque había vivido en Nueva Zelanda toda su vida. Una acusación curiosa para Alec en aquel momento. Dijeron que podrían hacerme la vida muy incómoda si no cooperaba. Sin embargo, no parecía que pudieran hacerle nada en ese momento. Así que les dijo, muchas gracias por el amable consejo, y les cerré la puerta en las narices. Ese fue otro grave error de mi parte. De repente, la vida de Alec parecía ir de una mala experiencia a otra, todo organizado por estas instituciones. Alec había sido vendedor de automóviles, al menos hasta 1987, hasta que la caída de la bolsa dejó de ser un negocio viable en Nueva Zelanda. Aunque ya no tenía licencia para vender automóviles, seguía comprando y vendiendo algún que otro coche de forma particular. Un día conoció a un caballero en una conocida subasta de coches en la ciudad de Auckland. Dijo llamarse Jeff Wright y que tenía acceso a coches japoneses de segunda mano, importados a precios bajos, que eran existencias al por mayor que no se necesitaban o que sobraban para las necesidades de los concesionarios. Y quería venderlos. Alec no tenía motivos para dudar de lo que decía Jeff, y tras investigar un poco, decidió que decía la verdad y empezó un negocio con él. Trabajaron juntos durante 9 meses. Jeff llamaba a Alec siempre que tenía un coche que creía que podría interesarle. A veces los compraba. Otras veces, si no tenía el dinero, Alec los rechazaba. Lo que Alec no sabía era que todo esto era una trampa. Al parecer, los coches que Jeff le había estado suministrando eran todos robados, o al menos eso le pareció al tribunal. Había 6 coches involucrados en este montaje. La policía se entusiasmó tanto que incluso intentó procesarlo por coches que no eran robados, pero estaba en apuros, lo cual era perfecto para las agencias. Las agencias habían hecho un buen trabajo. Astutamente, me dejaron dándole vueltas a la situación durante un buen rato antes de volver a visitarme. Fue justo como era de esperar. Si cooperas, arreglaremos las cosas con la policía, le dijeron. Estaba decidido a aguantar su farol hasta el final. Alec seguía siendo testarudo, y su caso, que no debería durar ni 6 meses, se alargó hasta 2 años con comparecencias judiciales recurrentes. Más de 20 en total. Estas personas eran meticulosas y parecían tener la capacidad de penetrar en cada rincón de mi vida. No cabía duda de que ya habían hecho cosas así antes. ¿Pero a quién? ¿Y por qué motivos? ¿Cuántos antes que yo habían corrido la misma suerte? Estaba perdiendo la fe rápidamente en todo nuestro supuesto sistema judicial. Sabía que era solo un juego para ellos, pero estaban jugando con mi vida. Alec estaba arruinado. Le habían quitado sus bienes.
Ni siquiera tenía dinero para contratar a un abogado. Todo esto era solo para que Alec hablara de sus interacciones con los extraterrestres. Todo lo que supo, pero por alguna razón, Alec se negó. Tras 2 años del caso, perdió. Tuve que cumplir la mitad de mi condena de 12 meses tras el juicio. De hecho, significó tiempo de sobra para reevaluar mi situación con respecto a escribir esta historia con todo detalle. Ya no era un asunto privado. El mundo tenía derecho a saberlo. Y eso fue lo que lo impulsó a escribir su libro. Así que, aunque todo esto fuera ficción e inventado, ¿por qué la agencia se esforzó tanto en hacerle hablar? Esto fue antes de que publicara su libro. El único argumento lógico era que creían en la declaración de Alec y querían obtener esa información con mucha urgencia. Si pudieran secuestrarlo y llevarlo a un centro clandestino, probablemente lo harían. ¿Pero eso significa que Alec dice la verdad? ¿De verdad conoció a extraterrestres? La verdad es que esto suena más a ficción que a realidad. La afirmación de Alec de que los humanos están emparentados con los extraterrestres y que estos están emparentados con los humanos del futuro y que saben cómo viajar a través del tiempo es interesante. Los extraterrestres que conoció Alec están casi extintos debido a las decisiones que tomaron sus antepasados, la gente de la Tierra. Así que viajan regularmente al pasado para mejorar las cosas y en el presente para poder mejorar sus propias vidas, lo cual es asombroso y similar a casi todas las historias de ciencia ficción. Además, Alec escribe en su libro sobre una relación que tuvo con una extraterrestre que, según él, fue de una belleza de otro mundo, tanto física como figurativa. Como dije antes, hubo largas conversaciones sobre la reproducción. Pero eso no es lo que me sorprende, es esta historia. De hecho, estaba caminando por una línea de ley. Estaba caminando por una línea de dragones hacia la escuela, o intersectando una. Y justo en este parque, en esa línea de dragones, era donde, como un rayo, un destello de luz, atraía mi atención. Y lo que sucedía a mi alrededor en ese momento hacía que la gente pensara: ¿cómo es posible entrar en un vórtice o algo así sin que nadie te vea? De niño, uno persigue gaviotas, ¿y eso? ¿Sabes? De joven, en el parque. Esto estaba cerca de un puerto en Estuary, y había gaviotas en ese parque. Yo solía perseguirlas, y cada vez que brillaba esa luz, las gaviotas se congelaban. Así que se creó una especie de patrón de interferencia temporal, donde, obviamente, mi tiempo no se alteró, y los seres que salieron de esa luz no alteraron su movimiento. Pero todo a mi alrededor estaba, obviamente, congelado. Así que solo podía imaginar que cualquiera fuera de mi perímetro, de ese vórtice. Probablemente, mi tiempo probablemente fue 1000 o 100.000 veces más rápido que el de ellos. Así que supongo que esa entrevista dura 1 hora. El enlace para verla completa está en la descripción a continuación. Al parecer, no era la primera vez que presenciaba un evento ovni. Tuvo una experiencia de niño, donde fue el único que vio extraterrestres. De repente, recuerda sus encuentros con extraterrestres de niño. No sé, me suena demasiado sospechoso. Y, por supuesto, para saber más sobre este encuentro, había que esperar a comprar la tercera versión del libro. La historia que cuenta en esa entrevista tiene muchas lagunas. ¿Por qué fue él el único que vio a estos extraterrestres en el parque? Afirma que fue algo aleatorio y que ocurre rara vez. Pero, por otro lado, en la misma declaración, habla de cómo las gaviotas se congelaban cada vez que brillaban las luces. Habla como si esto sucediera normalmente, o como si hubiera experimentado este fenómeno más de una vez, y al mismo tiempo, era su primera vez. No tenía ningún sentido. Incluso afirma haber sido preparado por los extraterrestres de pequeño, intentando construir una historia de su vida antes de su famosa abducción para crear una narrativa de que estaba predestinado para ese mismo evento, como la precuela de una buena película. Yo estaba siendo educado desde los 5 años, así que se notaba. Supongo que algo iba a pasar más adelante en mi vida, y para lo que intentaban prepararme. Aunque uno simplemente acepta estas cosas con 5 años, simplemente las olvidé en la edad adulta. Es decir,
No estoy diciendo con certeza que los extraterrestres no existan, ni refutando las innumerables afirmaciones de otros. El universo es demasiado grande para ser el único que lo habita. Pero en cuanto a la historia de Alec Newell, hay muchas lagunas que me sorprenden. Su experiencia real de abducción suena fascinante y real, considerando la información que comparte en su libro. Pero cuando se incluye la experiencia que tuvo de niño, una experiencia que afirma haber olvidado, la historia pierde fuerza y te hace preguntarte si realmente fue secuestrado o si simplemente es un buen escritor. Porque no voy a mentir, el libro es de buena lectura. E incluso si no crees en su historia de secuestro, el libro en sí mismo constituye una novela de ficción bastante buena. En cualquier caso, te dejo con unas palabras del Lord Almirante Hill Norton, ex jefe del Ministerio de Defensa británico y presidente del Comité Militar de la OTAN. Existe una seria posibilidad de que estemos siendo visitados y que hayamos sido visitados durante muchos años por personas del espacio exterior, por otras civilizaciones. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y qué quieren? Debería ser objeto de una rigurosa investigación científica y no de ser desmentido por la prensa sensacionalista. Entonces, ¿qué opinas? ¿Fue secuestrado o simplemente es un gran escritor?